Bienvenidos a la 33ª edición de la Gala del Balonmano Asturiano. Vamos a comenzar agradeciendo la presencia de las personalidades que nos acompañan para realizar la entrega de trofeos y distinciones de esta temporada, que son doña Aida Nuño, directora general de Deporte del Principado de Asturias, Palmira Fernández, concejal de Deportes de Gijón, don Iván Fernández García, alcalde del Ayuntamiento de Corbera, doña Leticia Pué, concejala del Ayuntamiento de Ribadesella, Gabriel González, concejal de Deportes de Avilés, don Antonio Corrillo, presidente del Grupo de Cultura Covadonga, Jesús Alberto González, director de Fertiberia, don Manuel García de la Cámara, presidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, Miguel Sergio Gontín, jugador internacional, Carlos Reza Rosarín, exjugador internacional, y Ramón García Rodríguez, exjugador internacional. Vamos a comenzar recordando los éxitos del balonmano asturiano con el Club Balonmano La Calzada, por su participación en la EHF European Cup. Recoge Alejandra Argüelles, vicepresidenta del club. Alejandra, una pregunta. Muy buenas tardes. Fue un éxito, ¿no?, para el Motín Gijón Balonmano de Calzada y para Asturias ese debut europeo después de varios años en los que tuvisteis que renunciar, ¿no? Sí, nada, muy orgullosas por hacer historia, abrir camino y esperemos que nos sigan muchos equipos más. El año que viene sea también muy bueno, ¿no? Bueno, pues sí, por lo menos como este o mejor que este. Muchas gracias. Seguimos. Club Oviedo Balonmano Femenino, ascensión a División de Honor Élite Femenina. Recoge el premio Paulina Guerrero, vicepresidenta del club. Seguimos con el Club Gijón Jovellanos, séptimo clasificado en el Campeonato de España Infantil Masculino. Hace entrega Juan Carlos Suárez Martínez, vicepresidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, junto al presidente Manuel García de la Cámara. Bueno, va a recoger Francisco Cima de Villa. Seguimos con el Club Sierra Deportivo Balonmano, octavo clasificado en el Campeonato de España Infantil Femenino. Hace entrega Juan Carlos Suárez Martínez, vicepresidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, junto al presidente Manuel García de la Cámara.
Por aquí llega todo el equipo, un aplauso. Continuamos con el Club Asociación Atlética Vilesina por la organización de la fase de ascenso a la División de Honor de Plata Masculina. Recoge su presidente Gerardo González Fuertes. Gerardo, una petita pena, ¿no? Gracias a las puertas, nos organizamos la fase en casa, ¿no? Con el pabellón de la calle. Sí, mucho deporte, esas cosas que ganamos y otros ganamos. Nosotros fuimos con la ilusión en hacerlo y se perdió, pues a esperar al siguiente año intentando otra vez y El trabajo de Juan Muñiz, que hace parte del Mallorca os condenó ya el resto de la fase. Lo llevé persiguiendo muchos años, a ver, tú me decías si ahora se consigue, ¿no? Llegar a plata. todo depende de cómo vamos a poner. Verdad, el primer partido marca mucho la fase del ascenso, nosotros no estoy diciendo todo acertado, pero casi se estuvo. Si no consiguió el premio que nosotros esperamos, hay que seguir, en función de ese sorteo y estamos en la puta de la plata que nos saquen cómo, esperemos que sepamos el camino bien y lleguemos a Gracias, Gerardo. Seguimos. Ignacio Huerta Pire y Juan Echevarría Valle por todos los años dedicados al balonmano. A los integrantes de nuestras selecciones autonómicas que participaron en los pasados campeonatos de España celebrados en Alicante. Y lo hacemos con la selección juvenil masculina del Principado de Asturias. Se entrega Juan Carlos Suárez, vicepresidente de la Federación Asturiana de Balonmano. La siguiente es la selección juvenil femenina del Principado de Asturias y entrega Juan Carlos Suárez, vicepresidente de la Federación.
entrega Gerardo González, otro de los vicepresidentes de la Federación Asturiana de Balonmano. También lo entrega Gerardo González, vicepresidente. Aplauso para la selección cadete femenina que por aquí llegan. También vicepresidente de la Federación Asturiana de Balonmano. Y seguimos con la selección infantil femenina del Principado de Asturias, que también entregan Claudio Valdés, vicepresidente. ¿Qué tal? Antes, o sea, según estén antes de salir, abres un poco para que se vea algo de arriba y luego cuando estén ya tal, enfoca a los que estén. Un aplauso. De los campeonatos de Asturias campeones, fase territorial, segunda división estatal masculina, Unión Financiera B.
senior juvenil femenino, el galardón ha recaído en el Oviedo Balonmano Femenino. Juvenil masculino, premio para el grupo IMQ Covadonga. Caben en el escenario. Y por último, en esta categoría de campeonatos de Asturias campeones, el premio juvenil femenino es para el Balonmano La Calzada, Motil Gijón. Aplauso. Y vamos con la categoría cadete masculino. En tercer lugar, Corbera Handball La Sastrería. Aquí llegan los chicos. Y en la segunda posición el Juan Fersa Gijón A. Aplauso. Y vamos con el campeón, el grupo IMQ Covadonga.
femenino, el tercer premio ha recaído en el balonmano Gijona. El segundo premio para el Base Oviedo Unión Financiera. Villanueva Siero Deportivo Balonmano A. Atlética A. Juan Fersa Gijona.
Oviedo, balonmano femenino A. Segundo puesto para Villanueva, Siero A. Y el campeón de infantil femenino, el balonmano Gijona. Tercera posición, el Clarín. Las Gallinas, La Canal.
faltaba parte del equipo de la ballena la canal, así que vamos a volver a repetir la foto. Ahora sí todo está completo. Bueno, alguno falta. Categoría de tercer puesto, van al colegio público Hermanos Arregui. y luego a ellos. Primero acercas la foto y luego haces el grupo. Segunda plaza para el colegio público Los Pericones. Y el campeón de la división femenina, el Colegio Corazón de María. Y ahora vamos con la categoría Benjamín masculino. En tercera posición, el colegio público Quirinala.
tercer puesto es para el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Para el Colegio Público Hermanos Arregui. El Colegio Público Manuel Fernández Junco. En tercer lugar, el Colegio Público San Félix. En segundo puesto, el Colegio Público Martínez Blanco.
Segundo puesto para el Colegio Corazón de María B. Y el campeón de mini balonmano iniciación es el Colegio Corazón de María A. Campeones del torneo Federación. Cadete masculino Juan Fersa Gijona. Seguimos con campeones de torneo Federación, premio para el infantil masculino para el Instituto Cristo de Socorro. Vamos con la categoría infantil femenino Elías Jovellanos. En Alevín, el galardón es para el Colegio Público Príncipe de Asturias, Colegio Público García Lorca.
categoría mini balonmano es para el Colegio Público Quirinal. Vamos ahora con los mejores jugadores de Asturias. El premio en absoluto masculino es para Abel Sergio Gundín del Orlen Wisla Block de Polonia. Buenas tardes, Abel. Lo primero, ¿qué tal por Polonia? ¿Qué tal te va por allí? Sí, ha habido mucho frío. Pero bueno, estoy muy contento y bueno, poder venir aquí otra vez a recibir este premio, habiendo conseguido este año algo muy grande, como ha sido una medalla en el Mundial. Y bueno, con mi club haber ganado otra vez la Copa Polaca del 15, así que estoy muy contento. ¿Estás jugando por allí con el Wisla? Me quedan 2 años todavía. 2 años más. En enero todos queremos verte en la selección española, a ver si sigues en la convocatoria para ese apasionante europeo de Alemania. Ojalá, sí, ojalá pueda volver a repetir esta vez en un europeo y seguir con los hispanos. Es un sueño que siempre he tenido y que estoy cumpliendo. Gracias, Abel. De la Slova Global Ataque Oviedo, que no puede estar hoy aquí con nosotros, pero nos envía un vídeo de agradecimiento. Recoge su compañera Inés Suárez. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucha pena no poder estar ahí con vosotros celebrando la fiesta de balonmano asturiano. Quería agradecer a todas las personas que se han acordado de mí para darme este premio y en especial quería dar las gracias a todo mi equipo con el que he pasado una temporada inolvidable. Espero que tanto el balonmano a la calzada como el Oviedo balonmano femenino podamos llevar el nombre de Asturias a lo más alto el año que viene en la Liga Guerreras Iberdrola. Muchas gracias a todos y nos vemos en las pistas. Temporadón el que ha hecho Aida Palicio con las Lobas. En senior masculino, el premio es para Rubén Rozado, Doval, de la Unión Financiera. El premio es para Inés Suárez Martínez Andía y es del equipo de la Slova Global Ataque Oviedo. El juvenil masculino, el galardón recae
recaen Jorge Lema Sánchez de Torre del grupo IM Vigo Badalona. Juvenil femenino para Elisa Chiagochi, del Móvil Sport Gijón. En cadete masculino, premio para Jaime Marín García del grupo IM Vigo Badalona. Y en cadete femenino, Carlota Colón Avilla, de Villanueva Sierra. El premio es para Joel Vázquez Garrido del Juan Fer Sánchez Gijón. En infantil femenino para Lucía Calleja Velasco. En cadete masculino, el galardón recae en Yago Villa Suárez del Colegio Público de Lloreu. Y en la
para Mohamedou Lamin Kebe Ndiaye, del Colegio Público Martínez Blanco. Femeninos para Kylie Janet Pereira Rojas, del Colegio Público Gaudí Barce de la Hería. Balonmano iniciación masculino, galardón para Antón Barros Álvarez, del Colegio Público Nuevo Miel. Balonmano iniciación femenino, el premio es para Ángela Avini Sánchez, del Colegio Público Manuel y Nuestra Señora de Jesús. Árbitros. Mejor árbitro de base, Carlos Ordóñez Llanos. Presidente del Comité Territorial de Árbitros de Asturias, junto al presidente de la Federación Asturiana de Balonmano, Manuel García de la Cámara. No podéis pasar por aquí. Que están los cables. Para el mejor laboral. Tenéis que dar la vuelta por allí. Para Juan Fernández Fernández, hace entrega José Luis Fernández Fernández, presidente del Comité Territorial de Árbitros de Asturias. Mejor entrenador de base, Guillermo Artime García, del Colegio Público Quirinal. Fernández, de las Global Ataco Oviedo, que no puede estar con nosotros, pero envía un vídeo en agradecimiento. Recoge a la jugadora Inés Suárez Martínez Bandía. Público, deportistas. Bueno, en primer lugar, disculpar mi ausencia para recoger este galardón que se me concede, que me encantaría recibirlo en persona, pero me encuentro de viaje y me es imposible. Es una pena porque, bueno, me gustaría
corresponder a la federación, pues recibiendo en persona, como decía antes, y corresponder a ese trabajo que hacen para organizar una gala tan trabajosa de organizar como es esta. Es un premio individual que, bueno, en nuestro deporte, que es un deporte colectivo, todos sabemos que nunca es tuyo al 100%, es compartido. En este caso, pues yo entiendo que tengo que compartirlo con mi equipo, que lo ha dado todo durante todo el año, con nuestros directivos que se ocupan de conseguirnos todo lo necesario de forma altruista, y como no, con la afición que nos ha seguido durante todo el año y nos ha ayudado. Quería tener un recuerdo especial para un aficionado, para un apasionado del balonmano, José Manuel Prieto, que nos ha dejado este año, que ha demostrado su pasión una vez más los últimos días, desplazándose con nosotros a León para poder ver lo que él tanto le apetecía, que era vernos ascender a la Liga de Guerreras. Lo hizo con un esfuerzo personal y dando una lección de vida a todos, y solo espero que esa pasión que él demostró durante toda su vida y en estos últimos momentos nos valga a todos como ejemplo para seguir haciendo nuestro trabajo y disfrutando del balonmano. Nada más, despedirme de todos vosotros, deseándoos que disfrutéis de la gala y que tengáis la mejor de las suertes en todos los proyectos que empecéis este año. Un saludo a todos. Muy grande también Manolo Díaz y una grandísima temporada en el Lobas. Vamos con el premio especial por su labor en el balonmano base, que es para Ana García Blanco, de la Selección Infantil Femenina. Viviana María Airbnb, del Germán Fernández Ramos. Por su labor en el balonmano base para Néstor Abad Nicolás, del Colegio Público de Lloreu. También hay premio para Nerea Abad Suárez, del Grupo Astur. Categoría es para Andrea García Quiroga, del balonmano Gijón. Se encuentra enferma, así que le deseamos que se recupere y recoge su hermano Mercedes García. Club de Asturias, que este año se lo lleva el Club Real Grupo Covadonga de Cultura Covadonga. Recoge su presidente Antonio Patricio Álvarez. Hace entrega Miguel Claudio
Antonio Valdés Bravo, vicepresidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, junto al presidente Manuel García de la Cámara. Perdón, que te me escapas. Una pregunta, nada, muy fácil. ¿Qué significa este premio? Porque al final no solamente sois una institución importante en Gijón, también en Asturias. ¿Qué significa eso? El balonmano es un deporte muy importante en el grupo. La verdad es que nuestros jugadores han hecho una temporada fantástica, desde infantiles hasta senior, tanto en categoría masculina como femenina, con lo cual trasladarles mi más sincera enhorabuena, tanto a ellos como al cuerpo técnico, y decirles que todos los socios estamos muy orgullosos de ellos y a continuar dando más. Muchas gracias. Pues enseguida sí, gracias. Premio al mejor centro escolar de Asturias para el Colegio Corazón de María de Gijón. Recoge Francisco Javier Pablo Fernández, coordinador de deportes. Hace entrega Miguel Claudio Valdés Bravo, vicepresidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, junto a su presidente Manuel García de la Cámara. Y premio a la labor directiva. El premiado es Belarmino Riestra Arcime del Villa del Banco. Hace entrega Gerardo González Fuertes, vicepresidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, junto con el presidente Manuel García de la Cámara. Premio a la deportividad para Jesús Manuel García Pardo. Un aplauso para él. Recoge junto a Paloma Martínez García. Hace entrega Gerardo González Fuertes, vicepresidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, junto al presidente Manuel García de la Cámara. Los medios de comunicación también están premiados y este año es José Luis Calleja Rodríguez del diario El Comercio e Ignacio Gutiérrez Gómez de La Voz de Vilés. Ahora vamos a entregar un recuerdo a instituciones de empresas colaboradoras con la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Y los premiados en cuanto a instituciones, como decíamos, empezamos por Acuña, Fomona, Recoge, Elena, Collado Martín. El siguiente es el restaurante Torrontegui y recoge el premio Felipe Torrontegui. ¿Dónde está Felipe? Me parece que Felipe no se encuentra, así que vamos con
el siguiente premio, que es el Hotel San Miguel, recoge Francisco José Cimadevilla Guerra. El siguiente es para Fertiberia y recoge su director Jesús Alberto González Martínez. Que es el Real Grupo de Cultura Covadonga, recoge su presidente Antonio Corritio Álvarez. Y galardón también por el Ayuntamiento de Gijón, que recoge el premio José Jorge Pañeda Fernández, concejal de Deportes de Gijón. Premio para el Ayuntamiento de Ribadesella, recoge Leticia Cue Verdades, concejala del Ayuntamiento de Ribadesella. Premio también para el Ayuntamiento de Avilés y recoge el premio David González Álvarez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Avilés. El Ayuntamiento de Corbera también lleva premio y lo recoge Iván Fernández García, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Corbera. Vamos con las menciones especiales, una para el Club Náutico de Carreño en su 50 aniversario, recoge su presidente Luis Alfonso Fretes Doyagüez. Especiales para el Club Suntura Base Oviedo en su 30 aniversario y recoge su presidente José Diosdado Rionda Benito. Vamos con la insignia de plata de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. En esta gala número 33 recae en Jesús Álvarez Menéndez. De tensión con la insignia, pero ahí está. La
siguiente insignia de plata es para José Carlos Friera Cavada. Otra insignia de plata para Juan Manuel Mensonero Refollo. Otra insignia es para Enzo Ojeda Carreño. Y la última insignia de plata de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias es para Paula Fernández Bastián. Cambiamos de categoría y vamos con el premio a la trayectoria, que este año es para José Antonio García Álvarez. Especial de la gala y es la entrega de la insignia de oro de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Como todos sabéis, el galardonado con esta distinción nos ha dejado recientemente un entrenador muy cercano y cariñoso, distinguido por su excelente valor humano, trabajador incansable de nuestro deporte que desarrolló una gran labor en Nuanco durante muchos años y que deja un imborrable recuerdo en todas las personas que tuvieron la suerte de compartir momentos con él. El balonmano asturiano ya reconoció su labor en vida con otros premios, como la insignia de plata en el año 2014 y el premio especial por su labor en el balonmano Mase, que le entregamos en la gala del año 2018. Descansa en paz, Manolo Gutiérrez, el balonmano asturiano no te olvida. Recoge el premio, bueno, el reconocimiento, su hija Ana Gutiérrez. En este día tan especial, en esta gala, donde reunís a todo el balonmano de Asturias, desde los pequeños hasta los más mayores, donde estáis acompañados de grandes estrellas de nuestro deporte, como es Abel Sergio, como es nuestro querido Raúl Entre Ríos, como es nuestro Carlos Ruega, que vuelve a tierras asturianas de donde partió hace mucho tiempo para ser uno de nuestros hispanos, y con nuestra miembro de nuestra junta directiva, con Jessica Alonso. Y liderada, lógicamente, por Manuel García de la Cámara, presidente de la Federación Asturiana, al cual le mando un cariñoso abrazo y un afectuoso saludo. Quiero
estar con vosotros, me hubiese gustado estar con vosotros, pero en estos momentos estoy en Rumanía, me encuentro en Rumanía como miembro de la Federación Europea designado para el Campeonato de Europa Junior Femenino y no puedo acompañaros en este momento tan especial, pero sí que quiero tener unas palabras especialmente para los que están, para nuestros hispanos que han estado, especialmente para Raúl Ríos, que sabe perfectamente las ganas que tengo de hacer una gran despedida en su tierra natal, y que esperemos que ahora con la alcaldesa, con Carmen, que podamos llegar a un entendimiento, un acuerdo para que podamos llegar y sobre todo hacer este partido que el balonmano te debe y que quiero que sea en tu tierra. Luego, lógicamente, también a todos nuestros hispanos que siguen recorriendo y siguen trabajando duramente por todo el mundo, por todos los confines de nuestro panorama internacional balonmanístico, y a los cuales les deseo lo mejor en esta nueva etapa y en este nuevo año donde nos enfrentamos a unos Juegos Olímpicos también, y un año complejo y complicado con muchísimas competiciones. Pero sí que es cierto que hoy también quería hacer una mención especial, no lo quise hacer en los premios nacionales, y hacer un recuerdo muy especial a Manuel Gutiérrez González, una persona de nuestro entorno, una persona que su sueño era ser entrenador nacional y que la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano hoy representado por Jessica Alonso, que la tenéis ahí con vosotros, entrega junto a Manuel García de la Cámara del título de entrenador nacional de forma honorífica. Es un recuerdo para su persona, es un recuerdo para él y el trabajo que ha venido realizando y que viene realizando concienciadamente. Y yo desearos toda la suerte del mundo, agradeceros ese gran trabajo que venís realizando durante toda la temporada, e invitaros a que sigamos en esa línea constructiva y creciente de nuestro balonmano masculino, de nuestro balonmano femenino y sobre todo de la familia del balonmano asturiano. Sabed que yo soy de las personas que llevo siendo habitual en estas últimas galas. Hoy no puedo estar por los motivos que os he dicho, tampoco puedo estar con los motivos de la pandemia, y de verdad que hoy siento en mi corazón no poder acompañaros, y sobre todo al final, que es mi querido Manuel García de la Cámara, vuestro presidente, el presidente de todos, al cual la Real Federación Española de Balonmano le concedió la máxima distinción de nuestro deporte, la insignia de Oro y Brillantes, por todo lo que hace, por todo lo que está haciendo, pero sobre todo por todo lo que le queda por hacer en el balonmano asturiano. Manolo, mi reconocimiento, mi aplauso y el aplauso de todo este relato, teniendo así mi vídeo, mi actuación, dándote las gracias por todo lo que haces y el apoyo de todo el balonmano español, al balonmano asturiano que viene y que de una forma brillante está llegando. Un abrazo a todos, pasarlo, disfrutar y este gran proyecto que nos venimos a hacer. Entrega a Manuel García de la Cámara. Vamos con la insignia de Oro y Brillantes de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Estamos llegando al final de la gala, que es para Carlos Ruesga Pasarín. Hace entrega Manuel García de la Cámara. Bueno, y también va a haber otra insignia de Oro y Brillantes, me dicen, para llevar el alcalde de Corbera, Manolo. Iván Fernández, que ya había salido antes. Un momentito, por favor.
Federación de Unión Financiera Balonmano Barça Oviedo, pues muy ilusionada, ¿no?, de volver tantos años después a Asturias y haber recorrido tantos países y anteriormente haber estado en los equipos de la Liga Sobal, ¿no? Sí, iniciar una nueva etapa siempre es importante, volver a Asturias después de tanto tiempo aún más. Pero bueno, me gustaría agradecer a todas las personas que trabajan con la base con el balonmano asturiano por hacer que jugadores como yo cumplan sus sueños y también agradecer y felicitar especialmente también ha recibido el premio y que estaré tomando la categoría. Muy competitivo para la próxima temporada y hay ganas de que Asturias esté con el equipo en la Sobal, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que Asturias hace falta un equipo que sea referente para los más pequeños y bueno, este proyecto con mucha ilusión. Creo que el objetivo es consolidar lo que se está haciendo hasta ahora y creciendo poco a poco y ojalá en el futuro podamos hablar de cosas mayores. Gracias, Carlos. Bien, muchas gracias. Otra insignia de oro es para Raúl Entre Ríos, que está aquí también con nosotros, y la Federación le va a dar un recuerdo por acompañarnos. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otro premio más. Ya has recibido muchos a lo largo de tu carrera. ¿Qué tal por Barcelona con la base del Barça? Bien, en primer lugar, especial de cómo viene de la tierra, de la nación asturiana. Está aquí recordarnos con el colegio y es un placer ver este proyecto como sabéis. ¿Para cuándo ese homenaje? Aludí ahora a Pablo Lázquez en Gijón, no queda mucho, ¿no? No estás en manos de eso. No tienes ninguna pista todavía. Estoy muy agradecido. Estamos llegando al final. Van a intervenir a continuación, en primer lugar, don Manuel García de la Cámara, presidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Sí, buenas tardes. Hoy vamos a ir muy rápido. Siempre digo lo mismo y luego me enrollo. Pero hoy es tarde. Hay muchos niños pequeños y niñas. Como todos los años, solamente deciros que el año ha sido espectacular. Los clubs, todos los clubs de Asturias, han hecho unas competiciones extraordinarias, uno un poco mejor, otros un poco menos mejor, pero ninguna mala. Todos habéis estado muy bien. Creo que es lo que suele hacer Asturias, el balonmano asturiano es casi siempre. Habéis oído al presidente de la Federación Española que viene a decir como que el balonmano asturiano está fuerte, está siempre presente en toda España, todos lo admiran, somos muy pequeños, pero se trabaja mucho y muy bien. Ahora mismo lo ha dicho él, y que él dará al balonmano asturiano todo lo que pueda. Y es verdad que lo está dando, porque todo lo que me soléis pedir a mí, tenemos esto, queremos lo otro, queremos... Yo, con todo el gusto del mundo, es a él al que se lo tengo que decir que hay que traer. Y él es, al final, el que os lo concede. Él es el que lo cede para que podamos hacer eso, unos sectores, unas fases de ascenso. Este año y el año pasado hemos tenido de ascenso, algo increíble, que Asturias 2 años seguidos tenga una fase de ascenso a La Plata,
sectores a la vez juvenil, infantil. Bueno, quiero decirle con esto que yo, presidente de la Federación Asturiana, le estoy muy agradecido, y aunque no tengo lugar de poder decírselo ahora como él ha hecho, sí es cierto que les tenemos un cariño especial por todo lo que está ayudándonos al balonmano asturiano, por todo lo que está haciendo por nosotros. Por algo creo que es el mejor presidente del balonmano español que hemos tenido hasta ahora, y creo que habrá. Es difícil que buscándolo lo podamos encontrar de ninguna manera. Quitando esto, a lo que hemos venido es hablar de vosotros. Quiero agradeceros a todos, para acabar muy prontito esta charla, quiero agradeceros a todos lo que habéis hecho por la Federación Asturiana durante todos estos años. Este último año, el COVID, bueno, habéis luchado, habéis seguido jugando, habéis demostrado honradez dentro y fuera de la cancha. Todos los presidentes de los clubs que hay aquí, para mí son unos fenómenos. Trabajan, buscan todos los días, sin descanso, la forma para poder económicamente salir a jugar. Yo sé lo que cuesta eso. A todos los entrenadores que tenemos grandísimos entrenadores en Asturias, que no sabemos apreciar lo que tenemos a veces. Tenemos grandes árbitros, porque cuando protestan, es que los árbitros nuestros, no sabéis lo que hay fuera. Teníais que salir, como salgo yo muchísimo, y ver los árbitros que hay fuera de aquí. Entonces diría, coño, los nuestros son los mejores, son buenos y trabajan sin desván para poder cada día o cada año estar mejor. Yo les estoy agradecido a ellos. Como digo, a todos los jugadores, grandes y pequeños. Bueno, en una palabra, si no fuera por todo esto que estoy nombrando, que son jugadores, entrenadores, presidentes, todos estos clubes, nosotros, la Federación, no podríamos estar aquí ni seríamos capaces de hacer cosas que hacemos de vez en cuando. Ahora mismo hemos abierto este año un par de escuelas de balonmano de niñas y niños, donde hay 180, 170, no me hagáis mucho caso, niñas, niños, alevines infantiles. Creo que vamos por buen camino, es la solución para que cuando lleguen un poco más arriba ya sepan de qué va esto y lleguen ya sabiendo un poco. Gracias a todos estos clubes que nos apoyan y nos ayudan, lo podemos lograr, no solo nosotros. Quisiera dar la enhorabuena a todos los premiados, por supuesto, a todos por igual, pero también a los que no han tenido la suerte de este año de ser premiados, porque esto es un juego de equipo, juegan 7, y quiere decirse que uno solo no podría llegar a eso ni a tener un reconocimiento hoy si los demás no lo ayudaran o los apoyaran. Por eso digo que todos aquellos que no han tenido la suerte este año, seguro que para el año que viene la van a tener. ¿Qué quiero decir con esto? Que sigáis entrenando y jugando con mucha gana e ilusión estos pequeñajos, benjamines, alevines, infantiles. Eso es el futuro nuestro y de España, del balonmano español. Tenéis los mejores jugadores que ha habido en España, la muestra la tenéis aquí ahora mismo, y otros que no han podido estar. Eso es donde tenéis que llegar. Pero si no llegáis a eso, lo que tenéis es que estudiar mucho. Para el día de mañana son unas personas de provecho. Nunca olvidéis los estudios, porque es lo que el día de mañana os va a valer. Hay que jugar a balonmano, pero para jugar a balonmano tenéis que estudiar mucho a los pequeñajos y pequeñajas para que vuestros padres os dejen ir a hacer el deporte que os gusta. Quiero agradecer a todas las instituciones que nos ayudan y apoyan, a todas las personas que están aquí hoy con nosotros, concejales de varios sitios. No quiero nombrar a ninguno de ningún lado porque se me puede ir uno y sería horroroso. A todos los que están aquí con nosotros hoy, al presidente del grupo Covadonga, gran amigo mío, a la directora general de Deportes, a otro grandísimo amigo como es el alcalde de Corbera, que no hay otra persona mejor que él en la tierra. Eso es increíble, aquello parece nuestro en vez de ellos los pabellones. A los 3 jugadores que tenemos aquí, que son unos grandísimos jugadores y han sido leyenda como Raúl, pero os puedo prometer que son todavía mucho mejor persona. Es muy difícil dar con jugadores como ellos, pero dar con personas como ellos es imposible hoy en España. Nada más se da en Asturias, porque somos de otra raza. Por eso,
Por eso yo siempre digo que mi segunda familia es aquí, y todos los asturianos, todo el balonmano asturiano es mi segunda familia. Así que fijaros la familia tan grande que tengo, es enorme. Todos vosotros, por toda la ayuda que nos prestáis, a esos padres que van todos los domingos a llevar a sus niños y niñas a jugar 2 horas, 3 horas. ¿Vosotros sabéis cómo se paga eso? Con nada, dándoos las gracias y que todo el mundo se entere de lo que hacéis. Sería imposible para nosotros poder llegar a donde estamos sin vuestra ayuda. Y os pido que no lo dejéis, que sigáis ayudándonos, pero no por nosotros, sino por vuestros hijos. Y por último, quiero dar un beso muy fuerte a las hijas y a la mujer de Manolo. Hoy es un día en el que me encuentro feliz por todo lo que os he dicho y muchas cosas más que pudiera decir, pero no me quiero alargar. Pero sí por él. El hombre tuvo la desgracia en su momento de lo que pasó, pero esa enseñadora es muy merecida. Pero estoy muy contento por lo que la Federación Española hemos conseguido hacer y dar de ese título nacional, que tanta gana y tanta ilusión le hacía a él, que esto es un balonmano español. Ellos lo han conseguido porque lo merecían y yo ahí sí que de verdad es la mayor alegría que tengo hoy de que lo hayan tenido y de ser uno de los que ha participado en que eso se pueda conseguir. Si algún día es que estamos en la cárcel es que ha sido por esto, tenéis que ir a llevarnos algún bocadillo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Y para terminar, como he dicho, aparte de las gracias, quiero mandaros un abrazo y un beso muy fuerte para todos los niños y todos los padres, madres y abuelos, para todos vosotros en general, ¿vale? Ahora le vamos a dar la palabra a Jorge Pañeda Fernández, concejal de Deportes de Gijón. Buenas tardes a todos. Yo sí que voy a ser más breve que el presidente. Me ha pedido que diga unas palabras que no tengo preparado, pero bueno, yo simplemente deciros que hace 15 días yo estaba ahí. Yo vengo del mundo del balonmano, orgulloso de este deporte. Deciros que aparte de ser vuestra actividad física, os educa sin saberlo muchas veces, porque nos ayuda a tomar decisiones. Le paso al pivote, lanzo, nos ayuda a ser solidarios, nos ayuda con el compañerismo, nos ayuda contra la frustración, cuando nos pitan ese penalti, esa falta que sabemos que es injusta. Y en definitiva nos educa tanto en lo deportivo como para la vida en el futuro. Aprovecho para dar las gracias a los padres que están aquí, somos unos sufridores, sentiros orgullosos de vuestros hijos y a los deportistas en general, no dejéis de practicar esta locura que es el balonmano, ¿vale? Buenas tardes a todos, gracias. Vamos a cerrar el acto con las palabras de doña Aida Nuño Palacio, directora general de Deportes del Principado de Asturias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, iba a decir que es una alegría volver a ver otro año más esta sala repleta que poco a poco ya se va vaciando, pero que ha estado repleta durante todo el acto. Es una alegría mayor todavía, ¿no?, cuando se va haciendo el repaso de todos los éxitos que ha tenido el balonmano asturiano durante esta temporada. Una temporada que evidentemente ha vuelto a estar marcada por la presencia del balonmano alcanzada en la principal, por supuesto la presencia en la European Cup, pero que ha estado marcada también por esa temporada espectacular que se han las Lobas. Estamos deseando ver a los dos clubes ya en la Liga Guerreras el año que viene. Creo que sois un orgullo para el deporte asturiano y creo que es de justicia también ponerlo de manifiesto hoy. Sois las mejores embajadoras que puede tener el deporte asturiano, pero sois un ejemplo también para vuestros equipos de base y para el resto de clubes de base de toda Asturias.
Nos quedamos, por supuesto, un poco con el sabor amargo de no haber visto el ascenso de la Atlética Avilesina. Nos ha dado una alegría, ¿no?, también después del ascenso el año pasado de la Unión Financiera a la División Plata, pero bueno, cuando se está tan cerca es por algo, y cuando se está tan cerca seguro que se busca otra vez la oportunidad, y esta vez llegamos hasta el final. Así que únicamente pues, daros la enhorabuena, por supuesto, a todos los deportistas, a todos los clubes por el trabajo que hacéis en el día a día, porque vosotros sois al final la esencia de este deporte. Por supuesto, como decimos siempre también, muchísimas gracias por todo el trabajo a las familias, padres y madres que vais a vuestros hijos, a vuestras hijas, a los entrenamientos en el día a día. También al presidente de la federación, que sé que pone siempre todo el cariño por darnos lo máximo posible, por llevar este deporte adelante. Y no me gustaría terminar también sin tener un reconocimiento a todos esos ayuntamientos que apostáis por el deporte, que apostáis por el balonmano y que lo hacéis grande día a día. Así que nada, la enhorabuena por todos los éxitos y desearos muchísima suerte en la temporada que viene. Bueno, pues, ¿qué os parece si terminamos pidiendo a tres de los mejores jugadores de España que salgan aquí al escenario, ¿no? Raúl Entre Ríos, Carlos Ruesga, Abel Serdio. El aplauso fuerte para todos ellos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Siempre balonmano y muy buenas tardes hasta el año que viene. Y gracias. Nos vemos el año que viene. Vamos a despedir el acto con el himno de Asturias.